Aquellos de ustedes que han estudiado la historia universal probablemente recuerden que cerca del año de 1400, en ese siglo, en el siglo del año 1400, el reinado de España había alcanzado un poderío económico tal que había desarrollado los mecanismos para transportarse de las tierras de España a otras tierras por mar. Y cuenta la historia que un marino mercante de nombre Cristóbal Colón armó un viaje con la intención de viajar a un país llamado la India. Y el propósito del viaje a la India era recaudar especias para vender en España. Pero cuenta la historia que cuando él salió del puerto de Palo de Moguer, los vientos y el clima lo desviaron y él llegó a parar a estas tierras. Nuestra isla fue la tercera isla que fue descubierta por el almirante Cristóbal Colón. Y ahí se desató, eso fue en octubre 12 del año de 1492. Colón salió con la intención de llegar a un lugar y paró en otro. Hay una persona que cuando era joven tenía la intención, que yo conozco, él creció con el sueño siempre de ser médico. Se casó bien joven, como a los 20 años se casó. Tuvo una hija, estuvo trabajando acá, luego el trabajo lo llevó de un viaje de trabajo a Estados Unidos y a Canadá. Cuando llegó, le esperó una situación bien difícil y la situación fue que con 21 años tenía una hija, pero por razones que no vienen al caso, su matrimonio no duró y acabó divorciándose de su esposa. El desconcierto y la tristeza, tan joven, 21 años, un hijo, casado, si usted se lo puede imaginar, lo llevó a irse a los Estados Unidos. En Estados Unidos, él durmió en el piso por un tiempo, no tenía dónde vivir por algún tiempo, no tenía arroz, habichuela y carne para comer por mucho tiempo, se alimentó con pan por casi 6 meses. Luego puso un negocio, luego se convirtió en consultor de negocio y Dios lo trajo a esta tierra. Ese es un resumen de una parte de mi vida. El punto es que yo nací pensando que yo iba a ser médico, porque mi papá era médico y lo que más me gustaba de la medicina era la oportunidad que yo entendía que daba la medicina de tú hacer la diferencia en la vida de otra gente. Ese ha sido siempre una de mis pasiones, uno de mis anhelos, que mi vida se convierta en algo que impacte la vida de otras personas. Y yo siempre pensé que yo iba a hacer eso como médico, pero la realidad fue que no fue así. Yo estudié ingeniería por un tiempo, luego me metí en el mundo de los negocios y acabé estudiando negocios. Y hoy en día todavía mi familia la sostiene Dios a través del trabajo de la consultoría que nosotros hacemos con empresas de aquí de República Dominicana y también de Estados Unidos. En una época lo hacíamos. El tema de esta noche que que el Señor puso en mi corazón para hablar, se llama el desvío. Hoy vamos a hablar del desvío. Cuando usted sale para un lugar y se desvía para otro, por las razones que sea. Cuando usted viaja a un país que no es el suyo y usted tiene que andar en un vehículo, usted conduciendo, y usted de repente toma una salida a una calle equivocada, usted acaba desviado. Y usted acaba en lugares que usted no quería estar en ese momento. Asimismo, hay personas que en este momento
se sienten o están desviados de lo que Dios le ha dicho que estarían haciendo en este tiempo. Usted, en las cosas del reino, usted se va a dar cuenta de que no siempre usted sale de A para llegar a B y luego a C y luego a D. Las cosas no siguen ese orden. En los asuntos del reino que se manifiestan aquí en la tierra, Dios te va a mover de la A a la M, y luego a la L, y luego a la Q, y en algún momento te va a hacer pasar por B. Pero en ese trayecto, en esos desvíos que tiene la vida, aquellas situaciones que usted no planeó, aquellas situaciones que lo ponen a usted a pensar, ¿qué yo hago aquí? ¿Por qué yo estoy aquí? Aquellos momentos en su vida en que usted se siente como perdido, que usted no sabe dónde usted está o por qué usted fue a parar en el lugar que usted está en ese momento. Y eso puede tomar muchas vertientes. Una de las vertientes es, wow, ¿cómo mi matrimonio llegó hasta este punto? ¿En qué momento perdimos la intimidad? O a lo mejor en su trabajo, ¿cómo yo llegué a la monotonía del trabajo que tengo ahora? ¿Cómo yo fui a parar en esta situación? Hay una persona que nosotros, bueno, que yo conozco de uno de los trabajos que hago. Este es un empleado que normalmente lo que hacía en el día a día era sembrar cizaña. Un empleado que tiene mucho tiempo en una empresa familiar y está pegado con los dueños, porque la mamá, de alguna forma, hay un vínculo entre la mamá de él y los dueños de la empresa, un afecto muy, muy fuerte. Y el hijo acabó trabajando en esa empresa. Pero sucede que él siempre se ha comportado de manera indisciplinada. Falta el trabajo, se va temprano, en las horas del trabajo se desaparece. Lo grande del caso es que su madre es pastora, una pastora de Dios. Y él hace todo esto. Llegaba un empleado nuevo, un jefe o lo que sea, y él hacía, creaba y producía situaciones para crearle situaciones, valga la redundancia, incómodas a esta persona nueva. Y en una ocasión hizo que una persona nueva tuvieran al cancelarlo, pero cuestión de horas, que ya iban a firmar el papel y se ha salvado porque Dios ha metido su mano. Eso ha pasado. Él ha sembrado cizaña, ha sembrado verdades torcidas que han creado muchas dudas a su alrededor con respecto a otras personas. Pues sucede que un tiempo después de todo eso, yo tuve la oportunidad de hacer un viaje al interior con este muchacho. Y en el viaje yo comencé a hablar con él. Óyeme, pero ¿por qué tú haces esto que tú estás haciendo? ¿Por qué tú te comportas de esta manera? Tú no te das cuenta que si tú siembras algo lo vas a cosechar. Y si tú no cosechas algo de lo que tú has sembrado rápido, es porque tú no estás bajo la gracia de Dios. Porque las personas que no están bajo la gracia de Dios tienen la suerte, entre comillas, de que hacen lo malo y les va bien por un largo tiempo. Usted no ha visto gente que dice, ¿por qué esta gente siendo tan mala no lo agarran preso? Todo le sale bien. Y yo que estoy en este camino, como que no pego una. ¿Conocen ustedes? ¿Le ha pasado eso? Entonces, yo le dije eso y recuerdo que conversando con él en el vehículo, en ese momento me entró una llamada de mi hijo Ernie, que está afuera, y me llamaba. Yo lo tuve que poner en el altoparlante, o sea que se oía la conversación. Él venía al lado, pero él no sabía, mi hijo no sabía que esa persona andaba conmigo. Y él me dijo, wow, pero si tú supieras lo que yo acabo de aprender ahora. Y comenzó a hablar de lo que él acaba de aprender, de la identidad que él tiene, de que él no se sentía merecedor de Dios y que ahora... Y comenzó y dijo algo como por 3 minutos, pero fue algo precisamente para esa persona. Fue como la continuación de lo que ya yo estaba conversando con él. Y él se quedó como en una profunda meditación. Y cuando llegamos, un viaje de un día entero, nos salimos a las 7 de la mañana, regresamos como a las 6, se me acercó y me dijo, wow,
este viaje ha impactado mi vida. Este viaje ha impactado mi vida. Él tenía unos grandes planes, muchos planes buenos. Pues sucede y viene a ser que semana después, en un lugar hubo un doble asesinato, mataron 2 personas. Y aparentemente el supuesto asesino conocía a esta persona y aparentemente por querer huir, va y le toca de noche la puerta a este muchacho y le dice, óyeme, mira, mi carro está dañado, llévame a un sitio. Y él le dijo, no hay problema. Cogió su carro y lo llevó, y al otro día, temprano en la mañana, se apareció la policía y lo arrestó. Él no sabía que la persona que él había llegado a un lugar era nada más y nada menos que el principal sospechoso de ese doble asesinato. El supuesto asesino está desaparecido y un padre de familia que aparentemente nada tuvo que ver con lo que ocurrió está preso en Najayo ahora mismo. Eso es otro desvío. Y eso es uno, y hay demasiados desvíos. Ahora, cuando uno está desviado, cuando uno se desvía del propósito, del destino que Dios le ha trazado, uno pasa mucho trabajo, es bien difícil todo eso. ¿Cuánto se sienten que le ha pasado eso? Hay algo y es que perdón, de repente me llegó un pensamiento y quería aterrizarlo. La pregunta que uno se hace es, ¿por qué si yo voy del punto A al punto Z, por qué yo tengo que desviarme tanto? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es la razón por la que eso ocurre? Y lo que ocurre es, número uno, es que mientras tú estás desviado, Dios te está desarrollando, está preparando tu carácter para que tú estés listo para tu destino, pero paralelamente está preparando tu destino para contigo, porque de no hacerlo así, si tú llegaras al llamado al que Dios te ha llamado, tu falta de preparación podría estropearlo todo. Muchas de las situaciones, la mayoría de las situaciones que nos ocurren a nosotros, tienen un gran propósito. Yo quiero que usted se vaya al Salmo 105, verso 19. Salmo 105, verso 19. Yo voy a leer unos versos anteriores. Obviamente, este salmo habla sobre José, el hijo de Jacob. Y dice, en el verso 16, mandó hambre a la tierra de Canaán y cortó la provisión de alimentos. Recuerde a José. Luego envió a un hombre a Egipto delante de ellos, a José, verso 17, quien fue vendido como esclavo. Le lastimaron los pies con grilletes y en el cuello le pusieron un collar de hierro, verso 19 del Salmo 105, hasta que llegó el momento de cumplir sus sueños y el Señor puso a prueba el carácter de José. Muchos esperamos que Dios haga algo con nuestra vida, sobre todo cuando estamos en esa situación de desvío. ¿Por qué yo estoy aquí? ¿Cómo yo llegué aquí? ¿Cómo yo fui a parar a esta situación? Muchos esperan que Dios haga algo en su relación, en su trabajo. Muchos se preguntan, ¿cuándo yo voy a llegar a mi destino? Porque déjame decirte algo, si tú estás en Cristo, es porque tú tienes un destino. Dios dice en su palabra que Él preparó un destino desde antes de la creación del mundo para cada uno de los que estamos aquí. Ahora, para tú sobrevivir en ese desvío, para tú sobrevivir en esos momentos, en esos lugares que tú llegas prácticamente sin tú haberlo deseado, hay una clave que la Biblia nos enseña, y de eso es que vamos a hablar en esta noche. Hay una clave que Dios nos enseña de cómo sobrevivir cuando mi vida se ha desviado del camino que yo quiero. ¿Cómo yo sobrevivo?
¿Cómo yo me mantengo caminando firme hasta llegar al destino que Dios me ha dado? ¿Cómo yo, mientras me muevo en esos desvíos de la vida, cómo yo me mantengo con el ánimo y la fuerza para seguir caminando? Y eso tiene que ver con la perspectiva que tú tienes de los eventos que te ocurren. Todo el mundo sabe lo que es una perspectiva, ¿verdad que sí? La perspectiva de algo es como tú percibes algo. La perspectiva, hay muchas perspectivas, pero tú tienes que tener la perspectiva correcta de los sucesos que te están ocurriendo para tú poder sobrevivir en medio de las situaciones difíciles. Y hay un secreto, como les comentaba, para tener éxito mientras tú transitas por los desvíos de la vida. Y ese secreto está basado en un verso. Vamos a brincar a muchos versos. Y es Génesis 50, verso 20. Génesis 50, verso 20. Y este verso tiene que ver con la historia de José. Todo el mundo conoce la historia de José. José fue el penúltimo de 12 hijos de un hombre llamado Jacob. Quiero darle un poco, yo sé que ustedes lo conocen, pero para los que nos están viendo o que están aquí que no conocen la historia de José, para que puedan entenderlo. José fue un hijo, el penúltimo hijo de un hombre llamado Jacob. Dios lo nombró, a ese señor Jacob, lo nombró como Israel, padre de la nación de Israel junto con sus antepasados. José era hijo de una de las esposas de Israel, casualmente la que él emocionalmente y afectivamente más amaba, que era Raquel. Y por eso él tenía un amor muy especial con José. José tuvo un sueño donde él tuvo una visión en la cual él veía a sus hermanos postrados delante de él, incluso a su papá. También tuvo otro sueño donde él se veía como una espiga y veía otras 2 espigas y que esas espigas se recostaban sobre él. Los sueños eran diferentes en forma, pero en esencia eran el mismo. Y al contarle los sueños a sus hermanos, estos se enfurecieron con él porque decían, wow, tú no quieres decir a nosotros que nosotros nos vamos a tener que postrar delante de ti. No ayudó el hecho de que Jacob, o sea Israel, el papá, lo trataba de manera muy especial a él. Y ustedes saben lo que ocurrió. Él fue, en un momento determinado que el papá no estaba, ellos lo atraparon, lo metieron en una cisterna, luego lo vendieron como esclavo, le dijeron al papá que él se había muerto, como esclavo llegó a Egipto, fue a trabajar a una casa, le fue bien en la casa, la mujer del dueño de la casa se quiso acostar con él se negó. Al negarse, la mujer dijo que él intentó violarla. Eso hizo que el marido, su jefe, su amo, que lo amaba, lo metiera en la cárcel. En la cárcel él llegó y lo pusieron al frente de todos los presos. Y ahí en todo eso pasó casi 13, 14 años. Dios, al igual que José, tenía un propósito y un destino para él, al igual que lo tiene contigo y conmigo. Pero sin embargo, José se desvió, la vida lo desvió de ese destino antes de llegar a él. Y el secreto de cómo él sobrevivió está nada más y nada menos en que José, en cada situación de su vida, buena o mala, tenía la perspectiva correcta de lo que estaba ocurriendo. Vamos a leer a Génesis 50, verso 20. Ustedes lo tienen ahí en pantalla. Dice, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Déjenme leerlo en esta versión que se oye un poco más interesante. Ustedes se propusieron hacerme mal, pero Dios dispuso todo para bien. Él me puso en este cargo para que yo pudiera salvar la vida de muchas personas. Cuando uno está en los desvíos de la vida, hay personas que hacen cosas con mala intención a nosotros, pero Dios
Si Él está en la ecuación, siempre va a usar lo malo para hacer lo bueno. Miren lo que dice en Génesis 39, verso número 2. Anótenlo. Génesis 39, verso 2. Dice, el Señor estaba con José, por eso tenía éxito en todo. El Señor estaba con José, por eso tenía éxito en todo, mientras servía en la casa de su amo, el egipcio. Verso 5, de ahí mismo. Desde el día en que José quedó encargado de la casa y de las propiedades de su amo, el Señor comenzó a bendecir la casa de Potifar por causa de José. Verso 21 del mismo capítulo 39. Dice, pero el Señor estaba con José en la cárcel y le mostró su fiel amor. El Señor hizo que José fuera el preferido del encargado de la cárcel. Verso 23. El encargado no tenía de qué preocuparse porque José se ocupaba de todo. El Señor estaba con él en todo lo que él hacía. Capítulo 41, verso 16. José, cuando es llamado frente al faraón para que le interprete los sueños, le dice lo siguiente. Génesis 41, 16. No está en mis manos el poder hacerlo, respondió José, pero Dios puede decirle lo que su sueño significa y darle tranquilidad. Del mismo capítulo, verso 28. Esto sucederá tal como lo he descrito, pues el Señor ha revelado de antemano al faraón lo que está a punto de hacer. Verso 32. Dice, el haber tenido dos sueños similares significa que estos acontecimientos fueron decretados por Dios y Él hará que ocurran pronto. Diga, pronto. Él hará que ocurran pronto. El secreto que mantuvo a José en los desvíos y lo llevó a su destino fue el siguiente, que él nunca dejó a Dios fuera de la ecuación. No importaba si la circunstancia era buena o era mala. José nunca sacó a Dios de la ecuación del momento en que estaba viviendo. No importa si la circunstancia era buena o era mala. Primero lo metieron en una cisterna, luego lo vendieron como esclavo, luego lo acusaron y lo metieron en la cárcel. Pero dice cada uno de los versos que estamos viendo que en todo momento Dios estaba con él. Y él tuvo momentos buenos, porque tuvo un momento donde él fue puesto encargado de la casa de su amo, de Potifar. Y al jefe le iba bien. Cuando una persona tiene la perspectiva correcta en los desvíos de la vida, no solamente le va a ir bien a él o a ella, sino que a todas las personas que están a su alrededor le va a ir bien. Usted es un dueño de empresa, usted trabaja como gerente, tiene la capacidad o Dios le ha dado la potestad de que usted dirija a otra gente, de que usted supervise a otras personas. Óigame lo que le voy a decir. Trate siempre de contratar la persona adecuada para el puesto adecuado, pero sobre todo que esa persona tenga a Dios metido en su vida de verdad. Y usted va a ver cómo el trabajo de esa persona va a afectar para bien a todo el que está a su alrededor. Dios hace eso con todo el mundo. Dios para José, oye esto, Lenin, no era un Dios de a veces, como es para muchas personas. Porque hay personas, y ustedes lo saben, y hemos hablado de eso muchas veces, que tienen a Dios como una actividad más dentro de todo lo que tienen que hacer en su día. Hay personas que creen y juran
que tienen una relación con Dios, cuando su vida refleja que en su escala de prioridades Dios no ocupa no solamente el primer lugar ni el segundo, no ocupa a veces ni siquiera el 10º lugar. Y prueba para esto es personas que, a pesar de que la palabra de Dios dice que nosotros tenemos que conservar el Sabbath es el día de descanso. En el caso de nosotros los cristianos es los domingos. Lo que dice la palabra de Dios es que ese domingo, no importa lo que esté ocurriendo, tú no debes trabajar ese día, porque ese es un día que tú debes seleccionar para dedicárselo a Dios, para darle gracias de que tus ojos se abren. Tú lo haces todos los días, pero ese día es un día especial donde Dios ha dispuesto que tú, en acuerdo con ella y con aquellas personas que están allá, con mucha gente alrededor del mundo, puestos de acuerdo, dediquen ese día para alabar a Dios y para entregárselo a Él, para descansar de todo lo que hacen y darle gracias a Dios por los 6 días que pasaron y gracias por los 6 más que vienen. Pero hay personas que tienen a Dios como un Dios de vez en cuando y no es el verdadero Dios en su vida. Por eso muchas cosas no le funcionan. Yo no estoy diciendo que si usted se mete con Dios las cosas van a funcionar siempre. No va a ocurrir así, porque Dios se va a encargar de desviarlo y llevarlo a las situaciones que usted va a necesitar para que su carácter sea preparado para lo que Él tiene preparado para usted. Siempre va a ser así. Yo recuerdo que cuando yo me encuentro con Jesucristo de verdad, y todo el mundo conoce, le estaba cayendo atrás a mi esposa. Yo venía de viaje, yo vivía en Estados Unidos y los últimos 10 años yo viajaba cada 15 días entre Nueva York y Santo Domingo. Cada 15 días, porque tenía mi familia aquí y trabajaba allá todavía. Y yo recuerdo que en uno de esos viajes ella me lleva a una célula de mujeres, a un grupo de mujeres, 45 mujeres. Y ahí comenzaron a predicar la palabra y a mí me asombró, o sea, yo digo que me asombró que esta mujer predicara una gran prédica de 2 versos. Lo que a mí me asombró y me impactó fue que lo que ella estaba hablando era la palabra de Dios y vino como un cuchillo y me partió en 2. De ahí mi vida cambió por completo. Por completo cambió mi vida. Luego eso trajo un evento y después trajo otro. Y cuando yo vine a ver, tenía un grupo de 8 personas en la sala de mi casa que se convirtió en 30, en 40. Llegó hasta llegar hasta 60 personas en la sala de mi casa de manera constante, todos los jueves. Y yo pestañeé y no me di cuenta en qué momento ya yo estaba en este local, en un tercio de este mismo local, de aquel lado, donde cabía nada más 70 personas. Yo no sé, yo pestañeé y un día me encontré frente a un púlpito, dije que yo era el pastor de esta iglesia. Eso pasó demasiado rápido. A mí me ungieron como pastor. Y una de mis luchas mientras estaban, que tú eres pastor y yo que no, que tú eres pastor y yo que no, que tú eres pastor y yo que no, era que yo decía, yo no estoy preparado para esto. Yo no estoy preparado para la tarea que tú me estás llamando. ¿Y saben qué? En el reino de los cielos, Dios busca gente incapaz para que hagan cosas grandes a través de Él. Si yo hubiese sido capaz, Dios no me elige. Si yo hubiera tenido la inteligencia y la preparación que supuestamente se necesitaba, yo hoy no hubiera sido pastor. Dios me eligió precisamente porque yo no tenía ni la fuerza, ni la inteligencia, ni el conocimiento, ni la relación con Él para ser pastor. Por eso Él me escogió. Porque hoy por hoy yo puedo decir que yo no tengo el más mínimo mérito de estar aquí parado frente a ustedes. No lo tengo, esa es la verdad. Yo venía para acá y yo venía, wow, ¿y de qué yo voy a hablar? A mí me atacan unos nervios a veces. Y me metí adentro a orar, Señor, dime qué tú quieres. Tenía más o menos una idea, Señor, aclara mis pensamientos. Yo no sé de qué tú quieres que yo hable. Pero a Dios le gusta eso. A Dios le gusta eso. Y yo le pido a Dios que nunca me permita sentirme cómodo haciendo lo que estoy haciendo. Yo quiero, óigame, esto yo lo digo intelectualmente, porque yo sé intelectualmente, y yo he sentido aquí en mi corazón, que mientras mi vida dependa de Dios, mientras Él esté en la ecuación de mi vida, a mí me va a ir bien aunque me esté yendo mal. No podemos tener a Dios como el Dios de vez en cuando. Y usted dirá, bueno, este mensaje no es para mí porque yo vengo a esta iglesia. Usted se equivocó. Usted puede estar viendo esta iglesia jueves y domingo y Dios no ser lo primero en su vida. Si Dios
Miren, ¿cuántos trabajan aquí? Yo les voy a decir algo. Yo les voy a demostrar a ustedes que el trabajo ocupa uno de los primeros 3 lugares de su vida. Quizás el primero, y no es Dios. ¿Cómo yo lo sé? ¿Cuántos de los que están aquí, todos los días, del lunes, durante el horario que tienen, van a trabajar y no fallan? ¿Cuántos van a trabajar? ¿Cuántos? Levanten la mano bien alto. Muy bien. Eso me dice a mí que el trabajo es importante para usted. ¿Cómo? Basado en resultados. Ahora, ¿cuántos de los que están aquí se postran a buscar el rostro de Dios y a buscar un momento con Él todos los días? Todos los días. Todos los días sin fallar. De lunes a viernes, levanten la mano. Si usted no levantó la mano, entonces Dios no es lo primero en su vida. Tener a Dios de primero y como centro significa, si Él es lo más importante y el centro de su vida y está en la ecuación de su vida, usted eso lo va a ver por el tiempo que usted le invierte en buscar el rostro de Dios todos los días. Tan simple como eso. Y quiera Dios que sus ojos sean abiertos y usted se dé cuenta de esa realidad. Porque si usted se da cuenta de esa realidad, entonces, y solamente entonces, usted va a tener la oportunidad de hacer un cambio en su vida. En estos días, nosotros, bueno, aquí yo estoy contento porque aquí está Judy, que también fue una de las gente que empezó con esta iglesia, tenía mucho que no la veía, y estoy de verdad muy contento de ver a Judy aquí. Y nosotros amamos a Judy, pero Judy se perdió de que este año comenzamos, todo el mundo aquí, casado y no casado, se buscó un amante fuera del que tiene en su casa para tener una cita diaria con esa persona todos los días. Y ese amante es Jesús. Y todo el mundo que está aquí, casi todo el mundo, tiene una agenda que se diseñó para eso. Y en cada día de la agenda, nosotros leemos 3 citas bíblicas que están relacionadas una con otra. Oramos primero para que Dios abra nuestra mente. ¿Y a cuántos de los que están aquí, cada vez que están en esa cita, Dios le habla? Aunque sea una galleta, Dios le da. ¿Cuánto le está pasando eso? Bueno, mira a tu alrededor. Entonces, en una de esas citas, el Señor mostró una de las citas bíblicas, no sé si la recuerdan, donde Jesús dijo, gracias Padre, porque tú has ocultado todas estas cosas a los sabios y se las has revelado a los que tienen un corazón como niño. Gracias Padre, porque a ti te ha placido. Leyendo ese verso y compartiéndolo con mi esposa, porque a veces compartimos nuestras impresiones y lo que el Señor nos habla a cada uno de nosotros. Wow, nosotros en el closet, un día cambiando, no sé para dónde íbamos, ella estaba del lado de su closet y yo del mío, comenzamos a comentar de eso y me dice mi esposa, wow, qué duro cuando una persona tiene un espíritu no enseñable. Qué duro es eso. O sea, cuando una persona, tú tratas de explicarle algo y siempre él o ella sabe. Mire, yo no sé si usted es uno de esos, de que usted le hablan, usted es ingeniero y le hablan de medicina y usted sabe, sí, la apendicitis tiene que ser yo cuánto. Mire, tenga mucho cuidado. No importa el tópico que se trate, hay personas que siempre tienen una opinión porque ellos saben algo de eso. Déjame explicarte. Déjeme decirle, si ese es usted, ese verso, eso que dijo Jesús fue para usted que lo dijo. El que sabe, el Espíritu Santo simplemente hace así, viene y se sienta a verlo. Tú sabes, dale. Y tú lo ves que pasan trabajo. Tú lo ves que se afanan. Tú lo ves que trabajan 8 días a la semana. Sí, porque el día tiene 8 horas y ellos le meten 10, 14 horas. O sea que cogen horas prestadas de otros días. José era un hombre que Dios no era un Dios de vez en cuando. Para José, Dios estaba en la ecuación del centro de su vida, ya sea que le estuviera yendo bien, como que le estuviera viendo mal. Incluso cuando llega donde Potifar, dice Potifar, la casa que él llegó, dice la Biblia, que Potifar le dio todas las cosas a José, porque él podía ver que la mano de Dios estaba con José. Y por eso le iba bien.
Pero cuando sacan a José a la oportunidad de su vida, ¿cuáles de las mujeres que están aquí saben hacer arepas bien hechas? Levanten la mano. Bien hecha, dijeron. Muy bien. Ok. Imagínate lo siguiente. Judy también levantó la mano. Imagínate lo siguiente. ¿Y dónde está Lourdes? Lourdes, pero vea, que por qué tú levantaste la mano. Yo estaba buscando. Es que yo no veo de lejos, espérate. Bueno, yo doy fe y testimonio de que ahí hay arepa. Digo, esa Lourdes sabe hacer una arepa buena. Ahora, no, pero me quito el sombrero que no tengo, Lourdes. Me lo quito. Oigan lo siguiente. Ahora imagínense esta situación imaginaria. Imagínense que del Palacio de la Presidencia llamen para un puesto de trabajo. Y el elemento que calificará a la persona es que se pase una arepa y le van a meter un sueldo de 180,000 pesos con chofer y todo. Y un apartamento de una vez. Yo me alegro cuando a una gente le va bien. Pero aquí hay gente que si comienza a ganar 180,000 pesos, usted jamás lo va a volver a ver aquí. Dios lo tiene a soga corta para que no se le aparte, porque lo conoce. Le doy 180,000 pesos. Si yo lo llevo de esa A a esa Z de una vez, no lo paso por la X, no lo devuelvo para atrás, no lo meto en el hoyo, no lo aguanto ahí. Aguántate ahí 15 años durmiendo en el piso, tranquilito. Si no le hago eso, él sabe que desde que reciba algo así, se le puede escapar. Dios sabe, Dios conoce nuestro corazón. Imagínense que ese sea el caso. Y llegan 10 mujeres, ninguna saben hacer arepa, y llega Lourdes y hace esa arepa. Y Lourdes dice, ok, ustedes me tienen ese horno, pero déjenme quitarme la mochila. Y abre el zipper y saca su anafe. Y 2 fundas de carbón, fuego por arriba, fuego por abajo. Pruebe esa, tenga. Esa situación hipotética le pasó a José. Porque José era un experto en interpretar sueños. Y el faraón le dijo, con que tú eres el que interpreta sueños. Y aún en esa situación, José metió a Dios en la ecuación y dijo, no, no soy yo que lo hace. Es Dios que revela los sueños. Yo simplemente soy una bocina de él. Por eso a José le iba bien, porque el Dios para José no era un Dios de vez en cuando, no era un Dios de que ahora que estoy en mala, la gloria sea de Dios, alabado sea el Señor. Y cuando está yendo bien, se cree que es por sus propios méritos. Dios nos conoce, Dios conoce nuestro corazón. Nos pone y nos desvía por una bajada y nos pincha la goma para que tengamos que subir a pie. Y cuando estamos ya con la lengua como una corbata afuera, que estamos casi llegando a subir la loma otra vez y nos bendice un chin, muchos de los que estamos aquí nos olvidamos de Dios. Nos olvidamos de Dios. Y después, ¿qué sucede? Que Dios dice, parece que la bajadita donde yo lo dejé caer no era lo suficientemente profunda. La cantidad de vueltas y visitas que usted hace fuera del camino de su destino es proporcionalmente directa a su desobediencia a Dios en alguna o varias áreas de su vida. El pueblo de Israel estuvo desviado por desobedientes. El pueblo de Israel se desvió y el que salió no llegó. Porque a pesar de que Dios demostró su poder, y aquí hay gente que Dios le ha demostrado que Él es Dios, a pesar de eso, cuando se veían con el agua en el cuello, volvían a dudar de Dios, volvían a quejarse de nuevo. No tienen a Dios en la ecuación. Si tú tomas a Dios seriamente, óyeme esto, si tú tomas a Dios seriamente, tú nunca vas a volver a ser una víctima en tu vida. Porque el que tiene a Dios metido
en la ecuación de su vida, las situaciones malas que le pasan, lo miran de una perspectiva diferente, nunca como víctima. Nunca se ven como víctima. Ninguna circunstancia ellos van a saber que se presenta en su vida, ellos van a saber que está pasando sin el permiso de Dios. Y saben que si Dios lo permitió fue por algo. Nada te ocurrirá o le ocurrirá a esa persona que no sea aprobado por Dios. Ahora, ¿qué sucede? Cuando una persona se desvía, y estamos hablando del desvío esta noche, cuando una persona se desvía del camino de su destino y comienzan a pasarle situaciones difíciles, Satanás, su trabajo en ese momento es lograr que tú saques a Dios de la ecuación en el momento difícil. Y hay personas que cuando le pasan cosas malas, al no tener a Dios en la ecuación, culpan a Dios y se enojan contra Él. Dejan de ir a la iglesia, comienzan a maldecir a Dios, comienzan y se le mete una rebeldía, que Dios tenga misericordia de ellos. José estaba consumido con meter a Dios en todo lo que él hacía, en todo. Porque aunque a él le negaban muchas cosas, él sabía que lo único que no le podían quitar era su destino, porque ese destino estaba en manos de Dios. Dios va a estar contigo muy a pesar de los desvíos que tú tomes en tu vida. A pesar de que tú llegues al lugar y tú digas, ¿y cómo yo llegué aquí? Génesis, que es nuestro 5:20, nuestro verso central, dice: ustedes se propusieron hacerme mal, pero Dios dispuso todo para bien. Él me puso en este cargo para que yo pudiera salvar la vida de muchas personas. Él me puso en este cargo para que yo pudiera salvar la vida de muchas personas. Mira lo que dice en Mateo 16, verso 23. Y esto lo leímos también en estos días. Jesús comienza a interactuar con sus discípulos y de repente le dice, ¿quién dice la gente que soy yo? Y le dicen, bueno, uno dice que tú eres Elías, otro dice que tú eres un profeta, etc. Y él dice, ok, pero ¿quiénes dicen ustedes que soy yo? Y Pedro le dice, tú eres el Hijo del Dios viviente. Y Jesús se pone contento y le dice, wow, qué bueno, porque esto no te lo pudo haber dicho ni la vecina tuya, ni tu abuela, ni tu mamá, nadie te lo pudo haber dicho, sino mi Padre que está en los cielos. Le dice Jesús a Pedro. Y le dice, Pedro, tú eres Simón, tú eres Pedro, y sobre esta roca, o sea, sobre el fundamento de que yo soy el Hijo de Dios, yo voy a construir mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces, usted tiene esto donde Pedro pegó una en el salón de clase y el profesor, el maestro, lo reconoció en público. Pero inmediatamente después de eso, Jesús comienza, una vez él nota que ya el Padre le está hablando a estos que están aquí, entonces él comienza a revelar parte del plan que él sabía desde antes de la creación del mundo. Y le dice en el verso 21 del capítulo 16 de Mateo, a partir de entonces Jesús empezó a decir claramente a sus discípulos que era necesario que fuera a Jerusalén, que sufriría muchas cosas terribles a manos de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los maestros de la ley religiosa, que lo matarían, pero que al tercer día resucitaría. Entonces Pedro, cuando escuchó que Jesús dijo eso, dice el verso 22, entonces Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo. Por decir semejante cosa. Y le dijo, Dios nos libre, Señor, dijo, eso jamás te sucederá a ti. Jesús se dirigió a Pedro y le dijo, aléjate de mí, Satanás, representas una trampa peligrosa para mí. Tú ves las cosas solamente desde el punto de vista humano, no desde el punto de vista de Dios. Fíjense, Jesús sabía que como rey que él es, ¿qué le corresponde al rey? Vivir una vida en gozo, donde todo el mundo lo alaba, seguir sanando enfermos, dándole la vista a los ciegos y todo eso. Pero él sabía que producto de un plan que tenía el Padre venía un desvío sobre su vida y él tenía que padecer y sufrir en ese sufrimiento, en esa circunstancia.
Y Pedro se le acerca y le dice, no, tú no puedes permitir que eso te pase. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Aléjate de mí, Satanás. ¿Por qué él le dijo, aléjate de mí, Satanás? Porque Jesús tenía la perspectiva correcta de por qué él iba a pasar por eso. Y le dijo a Pedro, tú ves las cosas desde el punto de vista humano, no desde el punto de vista de Dios. Y eso nos pasa a nosotros. Nosotros vemos las circunstancias y las situaciones que nos ocurren desde el punto de vista humano y no lo vemos desde el punto de vista de Dios, desde su perspectiva. Para yo vivir en los desvíos de la vida, lo que me ayuda a mantenerme caminando y avanzando es la perspectiva que yo tengo de lo que me está ocurriendo, sea bueno o sea malo. ¿Cuántos están aquí? Ahora, miren, Jesús mantiene su perspectiva. Luego, más adelante, en Lucas 22, verso 31, hay otra situación entre Jesús y Pedro y Simón. Dice Jesús a Simón, 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 Lucas 22, 31, Simón, Simón, Satanás ha pedido zarandear a cada uno de ustedes como si fueran trigo. Pero yo he rogado en oración por ti, Simón, para que tu fe no falle, de modo que cuando te arrepientas y vuelvas a mí, fortalezcas a tus hermanos. Miren lo que está ocurriendo aquí. Ahora es Jesús que sabe algo por lo que va a pasar Pedro. Jesús no es el Salvador. Jesús le dijo a Pedro, ven por aquí para que no te pase eso. ¿Sí o no? Ustedes no están aquí, déjame ver con esta gente. En pocas palabras, Jesús, cuando sabía lo que le iba a pasar a Pedro, él previno, se metió adelante para que no le ocurriera. ¿Qué dijo él? ¿Qué hizo él? Yo voy a orar por ti. Cuando usted tiene una perspectiva del reino y usted ve una gente en su vida que está pasando trabajo, aquí hay muchos papás y muchas mamás que quieren evitar que los hijos pasen trabajo. Si usted lo hace, usted no está mirando las cosas desde la perspectiva de Dios. ¿Quién le ha dicho a usted que por cada persona que le pasa algo, usted tiene que venir a rescatarlo? Por eso es que antes de usted orar o de ayudar a una gente que está en necesidad, usted tiene que pedirle a Dios primero permiso, porque usted no sabe el propósito de por qué Dios llevó a esa persona por ahí. Usted no sabe qué Dios está haciendo con esa persona. Ahora, si una persona, oigan bien, porque Dios es muy claro. Si una persona está en una situación tan crítica, por ejemplo, que ha perdido su trabajo y está pasando hambre, ¿sabe lo que dice Dios? Dale de comer. No dice que le dé cuarto, dice no, dale de comer. Si una persona está tan crítico que no tiene para comprarse ropa, ¿qué dice la palabra? Dale de vestir, dale el vestido. No está hablando de darle dinero, dale el vestido. Por eso en algunas ocasiones, muy pocas, lo tengo que admitir, yo he salido con una funda de pan en mi carro, porque yo me paro en semáforo, me toca, señor, deme 5 pesos. ¿Y para qué, mijo? Para comer. Ajústate ese pan. Y mira una chocorrica para que la baje. Con suavidad por ahí mismo. Muchos de los que estamos aquí tenemos la falsa creencia que como cristiano usted tiene que meterle la mano a todo el que está en una dificultad. Si usted le mete la mano, usted está posiblemente interrumpiendo el plan de Dios. Volviendo a la persona que está presa, que yo le dije, yo estoy orando por él. ¿Saben por qué? Porque Dios me habló muy claro a mí. De que ese desvío, esa cárcel, es la salvación de él y de su corazón. Esa es la salvación. Yo estoy segurísimo. Y voy a ver si puedo sacar un día, un domingo para ir a verlo a Najayo. Estoy seguro que todavía le tienen que estar resonando las palabras. Lo que tú siembras, tú lo cosechas. Y lo malo de la cosecha es que viene más grande, porque tú siembras una semilla y te da una mata entera. Yo estoy seguro que él tiene que estarse acordando de todas las cosas que él le hizo a esta persona para que lo votaran. Yo le he dicho a mis hijos siempre, si ustedes se roban algo, yo mismo le voy a llamar a la policía. Y mis hijos que están aquí, los grandes, yo no sé si los chiquitos, ellos saben que su mamá y yo damos para eso. Para llamar a la policía y que lo metan preso. Yo doy para eso. Ay, pero usted tiene un corazón demasiado duro.
porque no lo tengo duro, es que lo hago. Así que la próxima vez que usted quiera ver a una persona que se desvió y usted quiera brincar a resolverle el problema, pregúntele a Dios primero. Porque Pedro, el amado de Jesús, cuando se vio en problemas, Jesús nos dijo, ven, déjame sacarte de ahí, yo voy a orar por ti para que tu fe no te falle. Para que tú pases lo que tienes que pasar y vas a pasar. Y cuando tú pases, entonces tú puedas volver con tu carácter desarrollado, entonces, a fortalecer a tus hermanos. Génesis 50:20. José a sus hermanos, después que ellos supieron que lo vendieron como esclavo, que lo maltrataron y que ahora era el jefe supremo de Egipto, el dueño de la comida, después que ellos se dieron cuenta que se vieron postrados, tanto ellos como su papá se vieron postrados delante de él, estaban medio asustados. El día que se murió el papá, dijeron, ahora sí fue verdad, se murió papá, este nos va a agarrar todito nosotros. Y estaban asustados y José los agarró y los abrazó, le dijo, vengan acá, no tengan miedo. Génesis 50:20, ustedes se propusieron hacerme mal, pero Dios dispuso todo para bien. Fíjense en esta ecuación matemática, es lo que quiero llamar la atención. Fíjense el orden. Ustedes se propusieron hacerme mal, pero Dios dispuso todo para bien. Fíjense el orden. Mal, Dios, bien. Cuando hay mal y usted mete a Dios, Dios coge el mal y lo convierte en bien. Pero si a usted le ocurre mal y usted no mete a Dios, el mal va a seguir siendo mal. El trabajo de Satanás en cualquier situación difícil, no tengo dinero, ya no estoy produciendo como antes. Miren, yo estoy hablando de mí, sin un centavo, no estoy produciendo como antes. Viene la suegra, ¡pum!, y cae enferma con una enfermedad, ni un chele para comprar medicamentos. Pero si en ese momento, con ese mal, yo no meto a Dios en la ecuación, ese mal hubiera seguido siendo mal. Pero como metimos a Dios en la ecuación, el mal se convirtió en bien y acabó haciendo que la suegra, que era católica, romana, apostólica, en sus últimos días confesara y recibiera a Cristo y cogiera el rosario y lo tirara para un lado. Que aún en su enfermedad no quería soltar ese rosario. Y por más que le leamos la palabra, eso es idolatría. Tú no tienes que rezar a ninguna virgen. No, ahí. Pero un día, Dios le abrió sus ojos. Y en la cama, un día la vimos. Cáncer en el cerebro, en los huesos, cáncer por todas partes. Unos calmantes fuertísimos que teníamos que ponerle, yo tenía que ponerle todas las noches. Pero un día, en medio del dolor, ella recibe a Cristo. Y ese día entregó el rosario. Y poco tiempo después, el Señor se la llevó. Dios trae lo bueno de lo malo cuando Él está en el asunto. Tú y yo hacemos un plan para nuestra vida. Y mientras tú estás haciendo tus planes fuera de Dios, Dios aprovecha y lleva a cabo su asunto. Cuando tú planeas tu asunto, Dios aprovecha y el asunto de él que él había planeado lo lleva a cabo. Y cuando tú pasas por lo malo que aparecen los desvíos de la vida, entonces Dios coge lo malo y lo convierte en bueno. Ustedes se propusieron hacerme mal, pero Dios dispuso todo para bien. ¿Ustedes saben cómo ocurrieron los eventos? Los eventos ocurrieron de esta forma. José, el hijo amado de 12 hijos, recibe una manta bella de colores de su papá. El celo de sus hermanos hicieron que lo metieron en una cisterna. Rompieron la manta y le ensuciaron de sangre y dijeron a su papá que estaba muerto. Luego
lo vendieron como esclavo y caminó con unos grilletes por el desierto. Y como esclavo lo compró un egipcio que era el capitán de la armada del faraón y lo metió en su casa. Pero si no hubiera sido por los celos de sus hermanos, si no hubiera sido porque su papá tuvo favoritismo con él, no lo hubieran metido en la cisterna. Si no lo meten en la cisterna, no pasa el carruaje que pasó, que compraba esclavos, y no lo compran. Si no lo compran como esclavo, entonces él no hubiera llegado a Egipto, donde entró a la casa de Potifar. Si entonces no llegaba a la casa de Potifar, él no se iba a ver administrando los bienes de Potifar. José estaba en la casa de Potifar administrándolo todo gracias a los celos de sus hermanos, gracias a su odio que lo metieron en la cisterna. Él llegó ahí. Y luego vino la mujer de Potifar y quería que José se acostara con él. Y él le dijo que no. Y como le dijo que no, entonces ella se incomodó y lo acusó de que él la quería violar. Y como la acusó de lo que quería violar, el Potifar no tuvo otra alternativa que meterlo preso. Y cuando lo metió preso, Dios estaba con él. Y encontró gracia delante del carcelero y lo puso al mando de todos los presos. Y luego, 2 oficiales del faraón cometieron faltas y fueron a parar a la cárcel. Tuvieron sueños y él se los interpretó. Uno murió, pero el otro, cuando llegó a su puesto 2 años más tarde, que vio al faraón angustiado por 2 sueños que tenía, que no había interpretación para ellos, él se acordó de José, que estaba en la cárcel, que le había explicado su sueño. Y ese día lo sacó Faraón de la cárcel. Dice la palabra que él se afeitó y se preparó bien. Entonces fue donde Faraón. Y cuando estaba donde Faraón, él le contó los 2 sueños. Y Dios, que estaba con él, le interpretó los sueños. Al Faraón le agradó. Y también le agradó la recomendación de que para prepararse para los 7 años de escasez tenía que tener un hombre sabio que supiera administrar las cosas en los momentos de abundancia. Y el faraón vio que Dios estaba con José y dijo: ese hombre eres tú. Se quitó el anillo, que es símbolo de poder, y lo convirtió en el hombre más poderoso de Egipto. Y durante los años de abundancia, él ahorró la 5ª parte como Dios le había indicado. Cuando llegaron los 7 años de escasez, él tenía alimento para el pueblo de Egipto y también tenía alimento para todo el que quisiera. Entonces la gente que no tenían alimento vinieron donde él a comprar el grano. Y cuando se le acabó el dinero, él dijo: ok, entonces denme sus vacas y yo le voy a dar de comer. Le dieron sus vacas también y él les dio de comer. Cuando se acabaron las vacas, él dijo: entonces véndanme sus casas. Y ellos vendieron sus casas para que él le diera de comer. Y cuando se le acaban las casas también, él dijo: entonces ahora conviértase en mis esclavos y yo les voy a dar de comer. Y ustedes van a trabajar para mí. Y cuando trabajen para mí, lo que ustedes produzcan, denme solamente un 20%, quédense con el 80% y coman. Nada de eso hubiera ocurrido si él no hubiera tenido unos hermanos celosos, un papá que lo trató muy bien, si no lo hubieran metido en la cisterna, si no lo hubieran comprado como esclavo, si no hubiera llegado a la casa de Potifar, si Dios no hubiera estado con él, si la mujer no se hubiera querido acostar con él y él le dice que no, él nunca hubiera llegado a la cárcel de Egipto. Y si no llega a la cárcel de Egipto, no lo iban a sacar de ahí. Así que él se convirtió en el hombre más poderoso de esa nación, de toda esa región, gracias a los celos de sus hermanos, gracias a que lo maltrataron, gracias a que lo vendieron, gracias a que lo pisotearon, gracias a que una mujer que se quiso acostar con él, gracias a que él le dijo que no, gracias a todo eso, Dios lo hizo el hombre más importante de esa región. Así que la próxima vez que tú te desvíes y tú veas lo que te está pasando, recuerda este mensaje. De la única forma que tú vas a subsistir es si tú cambias tu perspectiva, porque cada cosa que pasa, Dios la tiene para desarrollar tu carácter, para que tú te prepares para el día en que Él te saque de la cárcel y te ponga a cargo de tu destino. ¿Cuántos les dan un aplauso al Señor? Este mensaje se llama El desvío.
Yo no sé si usted hubiera preferido hablar del final de los tiempos. O si usted cree que fue buena idea que nos desviáramos. Como dicen los jóvenes, si usted hace una arepa, yo soporto. Es más fácil alabar a Dios cuando el día está soleado. Cuando la brisa sopla y es suave y nos refresca la cara, cuando todo está bien, es muy fácil venir a la iglesia y alabar a Dios. Ahora, lo que Dios quiere es que cuando el día esté lluvioso, cuando haya tormenta, Él quiere que en ese momento es que tú lo alabes más todavía. Él quiere que en ese momento tú digas como dijo Habacuc. En Habacuc 3:17, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, aunque las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vaca en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová es el Señor, es mi fortaleza. Él me da pies como de cierva y me hace caminar por las alturas. ¿Cómo tú sabes que Dios está trabajando por ti en uno de esos desvíos? Tú te vas a dar cuenta, porque cada vez que tú caigas, tú vas a rebotar. Cada vez que tú creas que el agua se te va a subir, algo te va a sacar. Posiblemente Dios espera hasta el último momento para sacarte. Pero ese va a ser una prueba de que Él está contigo. Vamos a orar, vamos a ponernos de pie.